Ya, ¿se escucha y se me ve? ¿Se escucha y se ve la pantalla? Que creo que hay... Ya. Sí, Ya. Entonces, creo que estamos con... Fernando. Estamos con Fernando Aguilar, ¿verdad? sí. Ya. Sí, esta parte, ¿no? Tenemos que contestar 4 de las 5 primeras preguntas, ¿no? O sea, ahora teníamos que elegir de las 10 preguntas que tenemos, 8, ¿no? Y ahora nos decía que se tiene que contestar 4 de las 5 primeras, entonces lo que nos decía Fernando es correcto, hay que hacer una combinatoria de 5 elementos, tomamos 4, ¿no? Pero ahora, ¿cuántas preguntas nos queda por contestar? Si ya hemos escogido 4. Fernando nos decía que nos quedaba 4, ¿no? Y de esas 4, ¿de cuántas vamos a tomar? No sé si se entiende, o sea, habría que hacer esto, ¿no? Un momento, ahora sí. Ah, no le puse paréntesis. ¿No? Entonces, es como decir esto, ¿no? Tenemos que tomar de las 5 primeras preguntas las 4, y si ya hemos tomado estas 5, ¿cuántas nos quedan por elegir? Nos queda elegir estas otras 5, ¿no? Entonces, de estas 5, ¿cuántas vamos a tomar si hay Sí. que contestar 4 de las 5 primeras? Entonces, ¿cuántas habría que contestar de estas 5 que quedan? Fernando, Las 5. de Sí. estas, de estas 5, ¿cuántas tenemos que escoger? Para que en total hayamos escogido 8. 3. 3. Ya, de estas 5 primeras hemos escogido 4, ¿no ves? Lo que está en pintado de rojo, digamos, ¿no? Y una no la hemos respondido, y Sí. de las 5 que aún no hemos respondido, ¿cuántas hay que escoger para que sean 8 las que hayamos escogido? 6. Hay, sí, correcto, entonces hay que escoger 4, ¿no? Para que en total, entonces digamos que escogemos 4, que es lo que voy a pintar de rojo, y ya tendríamos las 8 escogidas, ¿no? Los que estamos pintando de rojo son las que hemos escogido. No sé si se entiende. Sí, sí. Ya, entonces 4, ¿no ve? Y entonces me dictas qué sería eso. Ya hemos anotado esto, ¿no ve? Y ahora sería Sí. este. ¿Cómo lo anotamos? De la misma manera de la primera combinatoria. Correcto. Entonces habría que anotar Por 5 factorial 5 factorial. ¿Qué más? dividido entre 4 factorial. Correcto. Y ahora, esto, ¿qué aplicarías? ¿Regla del producto o regla de la adición? ¿Te acuerdas de esa parte? Regla del producto. Producto, ¿no ve? Correcto. Sí. Entonces lo multiplicamos, ¿no? Entonces, así a modo de repaso, recuerden que la regla del producto nos dice que se multiplican ambos espacios muestrales cuando se realizan 2 eventos al mismo tiempo, ¿no? En este caso estamos diciendo que vamos a tomar 5 de las 4 primeras, perdón, 4 de las 5 primeras preguntas, ¿no? Y además vamos a tomar 4 de las 5 preguntas restantes que nos quedan, ¿no? Entonces, como estamos haciendo primero este evento y luego este otro evento, pues si los multiplicamos vamos a ver lo que sucede cuando combinamos, cuando hacemos los 2 eventos al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí aplicamos la regla de la multiplicación, ¿no? Y esto no sé si tienes para calcular cuánto sale. Sí, sí, sale 25. 25, correcto, ¿no? 25 y ya, eso ya estaría esta parte. Ya, eras, claro, sí, te he anotado. Ya, a ver, está Flores Eli. Esto que está aquí lo vamos a trasladar aquí arriba, ¿ya? Sí, aunque sí. Ya, haremos contigo el último ejercicio. Dice, un niño le pide a su madre que le lleve 5 cartuchos de Game Boy de su colección de 10 juegos
recreativos y 5 de deportes, ¿no? ¿De cuántas maneras podría la madre llevarle 3 juegos recreativos y 2 de deportes? ¿Cómo harías esta parte? O sea, le dice que un niño le pide a su madre que le lleve 5 cartuchos de Game Boy de su colección de 10 que son recreativos y 5 de deportes, ¿no? Quiere que le lleve 3 recreativos y 2 de deportes. ¿De cuántas formas puede llevarle 3 recreativos y 10 de deportes? ¿Cómo harías esta parte? Eh, Se tendría que hacer como eventos que están ocurriendo al mismo tiempo, como el anterior ejercicio. Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿me dictas cómo sería? Es correcto. Eh, Entonces, si quieres, anotamos igual que antes. N va a ser igual a... Ahora, ¿qué sería? la primera parte que es 10 juegos, pero de los cuales solo 5 llevan. Sí, creo que se bajó. Ya, en un momento voy a bajarlo todo para que no nos moleste. Y no hay paréntesis. Ya, me decías de 10 juegos. ¿Cuántos tomamos? Creo que... ¿Estás, Eddie? Sí, aquí estoy. Ah, ya. Me decías de 10 juegos, ¿cuántos tomamos? 5. 5. ¿Ya? ¿Qué más sería? Me decías que eran eventos simultáneos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Eh, ya. 10 igual entre 5. Ya. A ver, ¿por qué de 10 juegos tomamos 5? Eso le pide el niño. Sí, le pide que le lleve 5 juegos, ¿no? Pero, ¿cuántos juegos hay en total? O sea, tiene una colección, dice 10 recreativos y 5 de deportes, ¿no? Ahora te dice de cuántas maneras puede llevarle 3 de recreativos y 2 de deportes. O sea, juegos recreativos, supongo que se refiere al Tetris, al Backgammon y ese tipo de juegos, ¿no? De deportes, digamos que es el FIFA, el Pro y esos juegos, ¿no? Entonces te dice de cuántas formas puede llevarle 3 recreativos y 2 de deportes, ¿no? Entonces, esta parte que me decías 10 es correcto, ¿no? Porque hay 10 recreativos. De esos 10 recreativos, ¿cuántos tiene que llevarle en este caso? Le tendría que llevar, en la pregunta ya sería 3. Correcto, 3, ¿no? Está bien. Y ahora, esto sí estaba incorrecto. ¿No? Ya hemos escogido los recreativos. Ahora, ¿cuál faltaría? Los juegos de Deportes y deportes, ¿no? sería Entonces, 5 entre 2. correcto. 5, tomamos 2, ¿no? Ya, ahora me dictas cuánto sería su fórmula. Esto estamos diciendo por este otro, ¿no? Para el primero, ¿cómo sería? 10 factorial ¿Ya? entre 3 factorial. ¿Qué más? Eso nomás yo creo. Sí, ya, recuerda que cuando es combinatoria es dividido entre r factorial por n menos r factorial, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué nos faltaría? Entre paréntesis, 10 Ujú. 10, menos 3 3 factorial, ¿no? factorial. Ya, ahora el siguiente.
5 factorial. 5 factorial. ¿Ya? Entre 2 factorial. ¿Qué más? Entre paréntesis 5 menos 2 factorial. Correcto. Y si lo ves directamente ya, 5 menos 2 factorial, eso es 3, ¿no? 3 factorial. ¿No? ¿No? Y ahora no sé si lo puedes calcular cuánto sale eso. Sí, ahorita. Ya. Creo que ya no hay más. A ver, un momento. Una cosa más. Este es el que usa. Ya. ¿Me avisas cuando lo tengas? Me sale 1200. 200. Ya. Correcto. Ya, entonces, eso sería. Y hasta aquí ya habríamos terminado. Nos falta combinación con repetición. Y me parece que uno más, pero aún no lo he elaborado. Pensé que iba a abarcar todo el tiempo. Entonces, como sobra tiempo, ¿tienen alguna duda hasta ahora de todo lo que hemos visto? ¿Tienen alguna consulta o algo que no haya quedado claro de las técnicas de conteo que hemos visto hasta ahora? De la permutación circular o de la repetición o combinación o de los que hemos visto el anterior también. ¿No tienen consultas? Yo sí, Oxy. Sí. Bien. ¿Cuándo va a pasar el link para poder ver los videos? Sí, esta tarde ya los estoy. Es que lo malo es que tenía que pedir un permiso. Es que no me dejaba subir un video extenso a YouTube, entonces ya lo pude habilitar para que me pueda dejar subir videos largos, entonces ya lo puedo subir. Entonces esta tarde yo creo, entonces mañana les mandaría, aunque eso tengo que coordinar con el licenciado porque no sé si han visto que se ha creado un Classroom, entonces no sé si directamente subirle al Classroom eh, o en el Drive que les mandé. Entonces ahora esta tarde coordinaré con el licenciado esa parte. Pero sí, para hoy o mañana ya estarían los videos. Y además les pasaría también estos Words que estamos viendo. Ya está bien, Oxy. Sí. Eh, Gracias. Creo que hay una consulta más. Mejor aparte, sí, también sería, también. Sí, el problema es lo que les mencioné, ¿no? Del Moodle. Generalmente uso Moodle, pero como no lo crean todavía en dirección, entonces todavía no podemos usar esa plataforma. ¿No? De todas formas, el lunes voy a insistir a ver si ya lo crean. Ya, quería comentarles esta parte más. No sé si se ve ahora el PDF que estoy compartiendo. ¿Se ve? Vamos a checarlo y un poco menos. Sí, Oxy. Ya, el licenciado subió este texto al Classroom. Este texto es el que supongo el que va a usar de base para puede ser para cómo avance y cómo eh, cómo explica algunas partes, ¿no? Entonces, básicamente este es un texto que aplica probabilidades. También lo bueno que tiene es que también tiene estadística y inferencia un poco si quieren ir adelantando. Y esto les va a servir más o menos para aplicarlo a la economía o a administración de empresas o a ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, eh, que yo recuerde, aquí en la parte 80, en esta parte de descripción numérica de datos es donde están las técnicas de conteo, si lo quieren dar una revisada a las técnicas de conteo. Y el año pasado yo también fui auxiliar del licenciado Yuri, que también utilizaba este texto y también utilizaba el WAL, porque también les puede servir
para ver algunas partes, porque hay algunas partes, por ejemplo, que en estadística, en este texto los omite, pero en el Walpo sí lo explica. También pasa lo contrario, que aquí hay partes que no hace mucha profundización, pero que en el Newbold sí profundiza, ¿no? Entonces, de todas formas, estos textos los voy a subir también al Drive para que puedan disponer de ellos. Y en sí les recomendaría que vean de aquí los ejercicios, porque de aquí también salen buenos ejercicios que generalmente se toman para las prácticas o para los exámenes, ¿no? Entonces, eso les diría. Y en esta parte, las técnicas de conteo está más o menos por aquí. Está en esta página, les dice conteos de puntos muestrales, ¿no? Ahí es donde están las técnicas de conteo y están la mayoría de las que hemos visto. Ya, eso. Y recuerden que también tienen los textos que nos dio de referencia el ingeniero Flores, que también está subido al Drive para que lo puedan ver. Ya, entonces, no sé si tienen alguna consulta más de lo que hemos visto. Ya. ¿Tienen alguna consulta más? Ah, no le anoté. Creo que ahí está Ana Ugarte. Que no le había anotado. Ana Ugarte. ¿Está Ana Ugarte? Sí, sí, sí he entrado tarde. Em, ¿Tienes alguna consulta o quieres? no, no, ya he pasado anteriormente con con el Escobar, solo que por trabajo lo he dejado. Ah, ya, ya. Gracias. Sí, no hay problema. Entonces, si no, como queda tiempo, haremos un breve resumen de todo lo que hemos visto. A ver, creo que lo guardé. A ver, vamos a ver. Consulta, ya quedaste con el licenciado para cuando nos van a dar la práctica. Seguramente para el lunes. Para el lunes ya le mandaría y ya solo es que me lo apruebe y ya les mandaría igual al Classroom, supongo que les mandará. Ah, ya está bien. Sí, ya, entonces haciendo un repaso ya de todo, veíamos lo que es teoría de probabilidades, ¿no? Donde teníamos primero qué es un experimento, un evento aleatorio, ¿no? Primero teníamos un evento determinístico que sabemos que conocemos con exactitud, ¿no? Su ocurrencia, ¿no? Sabemos, podemos decir qué va a ocurrir exactamente, ¿no? Pero luego teníamos un experimento o evento aleatorio que es un no determinístico en el cual no se puede predecir o acertar su ocurrencia, ¿no? ¿No? Entonces, a raíz de eso, pues ya sabíamos que nos vamos a centrar en probabilidades, sobre todo en esto, en un evento aleatorio, ¿no? ¿No? Y luego teníamos lo que es el espacio muestral, que generalmente se denota como la letra omega o con S, que el licenciado básicamente, a lo que recuerda es que usa la letra omega, ¿ya? Para decir el espacio muestral. Y básicamente el espacio muestral son todos los resultados posibles de un evento o suceso aleatorio, ¿no? Aquí veíamos, por ejemplo, de lanzar un dado, su espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. De lanzar una moneda dos veces una moneda sería cara a cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz, ¿no? Seleccionar una empresa para invertir al azar, pues sería todas las empresas posibles, ¿no? Que hay, Coca-Cola, Paceña, Pepsi, no sé, Adidas, digamos, hay Toyota, así sucesivamente todas las empresas, ¿no? Y así solamente recuerden que en este caso omega o S es simplemente los resultados posibles del espacio muestral. O sea, ahí tienen que anotar los resultados, ¿no? Posibles que hay. Por ejemplo, el promedio de un estudiante, pues sabemos que el promedio va a ir de 0 hasta 100, ¿no? Luego había tipos de espacios muestrales que pueden ser finitos, que tienen una cantidad limitada de número de espacios muestrales. Por ejemplo, al sacar una carta de una baraja de 52 cartas, pues hay 52 opciones, ¿no? Infinitos, que puede ser, por ejemplo, la edad de un árbol seleccionada al azar. Por ejemplo, los árboles saben que viven cientos de años, entonces es bastante amplio su espacio muestral en este caso. Puede ser numerable, es decir, que se puede cuantificar, ¿no? Por ejemplo, la altura de un estudiante elegido al azar. O puede ser no numerable, que puede ser que se centre en una cualidad, ¿no? Por ejemplo, el color favorito de un encuestado al azar, ¿no? Ahí no estamos respondiendo con un número, sino con una cualidad, ¿no? ¿No? Y eso, luego ya empezamos a ver lo que es las técnicas de conteo, ¿no?
que creo que eso está más desarrollado. Ah, no, está bien. Las técnicas de conteo, que solo, en sí las técnicas de conteo, ¿qué es? Pues van a ser técnicas que nos van a permitir calcular el número del espacio muestral. Recuerden que el espacio muestral era omega o S, que son los resultados de todos los posibles eventos, ¿no? En cambio, aquí nos interesa saber solamente el número de elementos que van a componer ese espacio muestral, ¿no? Entonces, a modo de repaso, recuerden que n es el número de, es el espacio muestral en sí, es el número de elementos que tiene el espacio muestral, ¿no? Por ejemplo, al lanzar un dado hemos dicho que era, podíamos obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no ve? Entonces, para el dado n, ¿cuánto va a valer? Va a valer 6, ¿no? Porque hay 6 resultados posibles, ¿no? Al lanzar una moneda 2 veces, teníamos que era cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz, ¿no ve? Entonces tenemos 4. En ese caso, n va a valer 4. No, en sí simplemente n es decir cuántos elementos hay en el espacio muestral. Ya, por eso se llama técnica de conteo, porque solamente nos va a interesar saber el número de elementos que posee un espacio muestral, ¿no? Y ya veíamos para la primera técnica de conteo era el principio de multiplicación, que eso es lo que quedó un poco más claro, que es que tenemos un evento 1 y un evento 2 que van a ocurrir de n sub 1 maneras y de n sub 2 maneras, ¿no? Y la realización de dos experimentos juntos que van a ocurrir de forma simultánea, simplemente tienen que multiplicar sus números del espacio muestral, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les daba el ejemplo del dado, ¿no? Teníamos lanzar un dado que tiene 6 resultados posibles, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lanzar una moneda solamente tiene 2 espacios posibles. Pero si queremos ver cuántas formas puede ocurrir el experimento de hacer tanto lanzar un dado como lanzar una moneda, es decir, ambos, pues ahí se aplica el principio de la multiplicación, que simplemente tienen que multiplicar sus espacios muestrales, ¿no? Y eso me da 12 resultados posibles en este caso. Ya habíamos hecho estos ejercicios y lo que les decía era que cuando aplican el principio de multiplicación se va a asociar generalmente a la palabra y. Por ejemplo, aquí, ¿no ve? Teníamos lanzar un dado y lanzar una moneda, ¿no? Si lo queremos ver con lo que hemos hecho esta clase, un compañero nos dijo claramente esto, ¿no? No teníamos que, el niño le pedía a su madre que le lleve unos cartuchos de Game Boy de 10 juegos recreativos y 5 de deportes de su colección, y de esos 10 tiene que llevarse 3 recreativos, ¿no ve? Y aquí mismo está, ¿no? Y 2 de deportes de los 5 que hay, ¿no? Entonces, como estamos diciendo que va a ocurrir los 2 eventos, pues aplicamos el principio de la multiplicación y es por lo que hemos multiplicado, en este caso, los espacios muestrales, ¿no? Entonces, siempre traten de asociarlo cuando vean la palabra y, que lo asocien a ese tipo de eventos, ¿no? Luego veíamos el principio de la adición, que básicamente es parecido al de la multiplicación, solamente que en este caso buscamos la realización de un experimento o de otro, en este caso, ¿no? Entonces simplemente tienen que sumar los espacios muestrales, ¿no? Un ejemplo más claro era este, ¿no? Dice, supongamos que deseamos realizar un viaje que puede ser en auto o en tren. ¿No? Aquí vemos que es o. Entonces, si ven o, ustedes ya saben que tienen que aplicar el principio de la adición. Nos decía que hay 3 rutas para realizar el viaje en auto y 5 rutas para realizar el viaje en tren. Entonces, ¿cuántas rutas podemos realizar? En este caso, solamente tienen que sumar, ¿no? Porque pueden ir en auto o pueden ir en tren, ¿no? Entonces, como hay 3 en auto y 5 en tren, entonces hay 8 opciones para poder realizar el viaje en este caso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean que puede ocurrir un evento o el otro, tienen que sumar nada más sus espacios muestrales, su número de elementos del espacio muestrales. ¿Ya? Luego veíamos las permutaciones, ¿no? Que una permutación sin repetición. Esto es lo importante que les recomendaría que se memoricen, que en la permutación tenemos n elementos, vamos a tomar todos los elementos y nos va a importar el orden, ¿no? Entonces, en ese caso aplicamos esta permutación, que simplemente es aplicar esta fórmula, ¿no? Que, por ejemplo, había que ordenar aquí 5 letras sin repetir las letras, ¿no? Entonces, simplemente aplicamos esta fórmula, ¿no ve? Porque nos decía que tenemos 5 letras, de las cuales vamos a ordenar todas las letras y sí nos importa el orden, ¿no? Y aplicamos su fórmula y nos salía eso, ¿no? Luego ya veíamos lo que es la variación, que le llama el licenciado, o también en algunos textos también está como permutación de n objetos diferentes tomados de R a R, ¿ya?
que básicamente es esto, ¿no? Tenemos n elementos, del cual vamos a tomar r elementos de los n, y nos va a seguir importando el orden, ¿ya? Si quieren un truco para memorizarse, todos los que tengan permutación, sí importa el orden, ¿ya? Y su fórmula era esta, ¿no? Que por ejemplo aquí veíamos este ejemplo que ya lo expliqué al principio, que teníamos 5 personas, del cual vamos a tomar 2 para hacer un presidente y un secretario, ¿no? Entonces, como en este caso es presidente y un secretario, sí nos importa quién sea presidente y quién sea secretario, entonces sí importa el orden. Como importa el orden, aplicamos esta fórmula, ¿ya? Y ya desarrollando nos salía que había 20 opciones posibles. Y un repaso más, por si acaso, cuando vean este símbolo de factorial, lo que nos dice básicamente es esto, ¿no? Para desarrollar n factorial es esto, ¿no? N factorial va a ser igual a n por n menos 1 por n menos 2, así sucesivamente hasta llegar a 1. Cuando lleguemos a 1 nos paramos, ¿no? Por ejemplo, de 5 factorial va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Y ahí nos paramos porque ya hemos llegado al 1. Entonces nos da 120. De 3 factorial va a ser 3 por 2 por 1 y como ya hemos llegado al 1 nos paramos. Entonces nos da 6. ¿Ya? Que básicamente es como, eso quiere decir cuando vemos el factorial, ¿no? Y ya hemos visto estos ejemplos que los pueden ver. Y ya entraríamos a lo que vimos la clase de hoy, que lo tengo acá, que hoy ya vimos los otros tipos que nos quedaban, que era la permutación circular, que les decía que tenemos n elementos, donde vamos a tomar todos los elementos, sí nos va a importar el orden, pues les decía que en permutación siempre importa el orden, pero ahora vamos a ordenarlo de manera circular, ¿no? Y lo que nos decía una compañera era que como estamos fijando un elemento, como lo estamos fijando para a partir de este elemento empezar a ordenarlo, pues solamente nos quedaría n menos 1 elementos para ordenar, ¿no? Por eso su fórmula es esta, ¿no? N menos 1 factorial, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, de cuántas formas diferentes pueden sentarse en la última cena Jesucristo y los 12 apóstoles si esta mesa fuese redonda y si no fuese circular. ¿No? Si fuese redonda, entonces tenemos 3 elementos, ¿no? Porque es Jesucristo y los 12 apóstoles, y se pueden ordenar de esta forma, ¿no? Como es una mesa redonda en este caso, pues vemos que para ordenar en un círculo hay que aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces nos quedaría 13 menos 1 factorial y nos sale este valor. Ya, ese tienen que aplicar cuando se ordena de manera circular. ¿Ya? Y luego teníamos la permutación con repetición, ¿no? Que en este caso, recuerden que como es permutación, sí nos va a importar el orden. Tenemos n elementos, vamos a tomar todos los elementos, pero hay un conjunto de elementos que le llamamos R sub k que se van a repetir, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos esta es su fórmula. Por ejemplo, veíamos aquí de cuántas formas, permutaciones se pueden hacer con las letras de la palabra infinito. Infinito tiene 8 letras, ¿no? Entonces 8, n va a valer 8, pero hay una letra que se repite 3 veces, que es la i en este caso, ¿no? Entonces r sub i, digamos, va a ser 3, y r sub n hay 2 repetidas, ¿no? Entonces simplemente reemplazan en esta fórmula los valores. Luego con una compañera veíamos que juegan al fútbol americano, ¿no? Y los va a ordenar de acuerdo a su grado escolar, ¿no? Entonces veíamos que hay 10 jugadores, ¿no? Del cual teníamos 2 que eran bueno, hay 1 de primer año, 2 de segundo año, 4 de tercer año y 3 de cuarto año, ¿no? Entonces, para calcular su espacio, el número de elementos del espacio muestral, simplemente hay que aplicar esta fórmula, la que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí tienen que fijarse en cuántos elementos se repiten, ¿ya? Eso es lo importante de este. Y ya para terminar, vimos lo que son las combinaciones, que las combinaciones... Recuerden que en las combinaciones no importa el orden, es lo importante de esta parte, no importa el orden. Y es parecido a lo que son las variaciones. Tenemos n elementos donde el cual vamos a tomar r elementos de n, pero en este caso no importa el orden, es la diferencia entre ambos. ¿Ya? Y si les sirve de truco, les decía que su fórmula es parecida de ambos, ¿no? Si quieren, lo podemos mostrar. Su fórmula es parecida, perdón, creo que era esta. Es parecida, solo que, aquí está. N factorial entre n menos r factorial. Es parecida, solo que en la combinación también va a aparecer LR factorial. Si se dan cuenta es n factorial dividido entre n menos r factorial, solo que aquí le añadimos r factorial. ¿Ya? Y ustedes básicamente tienen que ver la diferencia entre una combinación y una permutación, o una variación directamente. Tienen que ver la diferencia en esto, ¿no? Si va a importar el orden o si no.
Por ejemplo, aquí teníamos que formar una comisión de 5 personas, ¿no ve? Donde va a haber un presidente y un secretario. Como es un presidente y un secretario, sí nos va a importar el orden. Entonces, como nos importa el orden, aplicamos esta fórmula. Pero, por ejemplo, teníamos aquí uno de responder 8 preguntas de 10. Y en este caso, cuando ustedes responden 8 preguntas de 10 preguntas, digamos, no nos va a importar el orden en el cual respondamos las preguntas, ¿no? No importa en este caso. Entonces, como no va a importar ese orden, hay que aplicar combinación. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ver si va a importar el orden o si no, para ver si aplican combinación o una variación. ¿Ya? Y eso sería hasta donde hemos visto. No sé si tienen alguna consulta. ¿No hay consulta? Ya. Una cosa más. La práctica estoy haciendo, voy a tomar algunos ejercicios de los que hemos visto en clases, ¿ya? Para que ustedes ya se vean familiarizados. Entonces, algunos ejemplos o ejercicios que hemos hecho son de la práctica. ¿Ya? Entonces, no tienen consultas, ¿no? Ya. Auxiliar, una consulta. Sí, dime. ¿Vamos a pasar clases los 3 días? Eh, eso calcularemos ahora. En sí yo tenía que haber pasado 6 clases este mes. El sábado cuenta como, el sábado que definimos los horarios cuenta, el día martes pasamos y el día viernes, no, el día jueves estuve presente en la clase de licenciada, entonces también cuenta. Pasamos viernes, sábado. Les debería una clase, pero si quieren podemos pasar unas 2 adicional más para recuperar. Y, a ver, por ejemplo, eso no anoté. Hoy día sábado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes que han asistido. Lo que les decía era que vamos a ver cuántos asisten hoy. Ahí voy a dejar de grabar porque esto ya